Queridos hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Amén. Gracias. En esta mañana estamos para estudiar la palabra bendita de nuestro Señor. Quiero invitar que usted pueda acompañarnos primeramente en oración, pedir al Señor. Señor, queremos pedirte, Dios mío, de todo corazón, queremos pedirte que tú nos enseñes tu palabra, nos enseñes, Dios mío, lo que tenemos que aprender hoy, Amén. lo que tenemos que conocer para salir adelante como hijos tuyos, papá Dios. En el nombre de Cristo Jesús, encomiendo a cada uno de los hermanos que está en este momento con este video. Señor, está atento a escuchar esta reunión, esta bendición de parte tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Es importante porque ahora que somos de la familia de Dios, que hemos entendido de que nosotros somos salvos en Cristo Jesús y también que Él nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, hemos aprendido la guianza del Espíritu Santo, hemos aprendido qué es el cuerpo de Cristo, sabemos cómo es una persona guiada por el Espíritu Santo, las cosas que tiene que hacer. También sabemos que la potestad Dios nos da, dice, así como Él se le dio toda la autoridad a nuestro Señor Jesucristo, también tenemos la autoridad. Pero hay algo que tenemos que aprender necesariamente, es acerca de la oración. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos hablar con nuestro Señor? Para nosotros es importante. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6 de la palabra. Dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para nosotros es importante el poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso es un tema, quizás hasta podemos decir, es un tema bastante amplio y también controversial, porque mucha gente habla acerca de la oración y dice, la oración es así, o se tiene que orar de esta forma, pero es importante entender que es algo espontáneo, es algo que tú tienes que expresar. No es necesario aprender grandes oraciones para poder comunicarse con nuestro Padre Celestial. Es como un hijo cuando habla a su papá, a veces tiene que decirle una palabra y eso es suficiente, ¿no? Decirle, Padre, por favor, necesito que tú me ayudes en esto. Y el papá, a veces el papá natural, entiende y dice, sí, está bien, hijo, yo te voy a colaborar, yo te voy a ayudar. Nuestro Señor Jesucristo dio mucha importancia a la oración. También podemos entender de que existe un orden en la oración. Es necesario que nosotros entendamos de que para orar tenemos que ser siempre, tener nuestro punto de vista en nuestro corazón, decir, esto quiero, esta necesidad tengo. Algunos personajes como Sansón, Jonás, no les gustaba orar mucho. Sansón, por ejemplo, se nos habla de que no tenía el tiempo o no se daba el tiempo para orar. También hay personas como Jonás que no tenía el tiempo para orar, solamente pudo orar cuando se encontró en dificultades y dentro de la ballena, ¿no? O dentro del pez grande, que dice la palabra del Señor. Allí empezó a orar y a clamar a Dios y a arrepentirse. Y Dios escucha la oración. Amén. Sí. Dios es un Dios poderoso. Sí. Podemos decir de que grandes hombres en la Biblia son hombres de oración. Job era un hombre de oración. Job oraba por su familia, oraba por sus hijos, oraba por muchas necesidades que tenía, y también era un hombre de mucha oración, ¿no? Moisés también. Jesús también oraba. Dice la palabra del Señor, nos muestra de que Moisés siempre ayunaba antes del inicio de su ministerio. Es necesario ordenar los tiempos de oración en nuestra vida espiritual. Ahora que tenemos a Cristo, que somos de la familia de Dios, es necesario saber en qué momentos debemos tener nuestro devocional con el Señor.
Sí, Señor. En la vida práctica debemos siempre escoger momentos por comodidad, quizás por tiempos, ¿no? A veces nosotros necesitamos clamar a Dios. ¿Cómo clamar? ¿En qué momento? A veces nos levantamos después de haber descansado, de haber tenido un sueño reparador. Es necesario agradecerle a Dios. Sí, Es el Señor. tiempo práctico donde le decimos, Señor, por favor, guíanos en ese día, que tengamos un tiempo contigo, que estemos siempre en el cuidado necesario tuyo, Señor. Pero muchas veces, a veces el creyente ora solamente cuando tiene problemas. Es necesario orar en todo momento. Debemos clamar en el momento que necesitamos. Es necesario a veces clamar a Dios, ¿no? No solamente en momentos difíciles o en la agonía, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia de olvidar nuestras necesidades y solamente cuando ya hemos pasado, cuando estamos pasando un momento difícil, es que oramos al Padre. Pedro, cuando vemos de Pedro, ¿no? Pedro tuvo una experiencia bastante interesante. Él había, había estado cerca del Señor cuando el Señor caminó, dice, sobre las aguas. Y Pedro le dijo, ¿puedo yo caminar? Sí, claro, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar, ¿no? Pero cuando Pedro vio hacia atrás, vio la humanidad, vio su estado y dijo, creo que pueda yo. Y se empezó a hundir, dice. Y empezó a meterse en el agua. Y cuando ya estaba desesperado, solamente dijo, Dios mío, sálvame. Esa es la oración que sea más corta, ¿no? Que uno puede decir, Señor, sálvame en este momento. Nosotros también podemos tener esa experiencia, a veces en un momento difícil, estando quizás pasando alguna adversidad, ya sea en la calle o sea en algún otro lugar, es necesario clamar al Señor, Señor, Dios mío, pido su protección, pido. Amén. Hay algo que quiero mencionarles, que el pueblo de Israel no clamó lo suficiente. Cuando tenía a Dios a su lado, no clamó, ¿no? ¿Cuándo empezó a clamar a Dios? ¿Cuándo empezó a pedir a Dios? Cuando le cambiaron otros capataces y que permitió que les oprimieran pueblos extranjeros. Entonces les apretaban y ellos empezaron a clamar, Señor, por favor, ayúdanos. Eso vemos en muchos pasajes de la palabra del Señor, vemos en Reyes, en fin, en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, y también en los jueces, ¿no? Donde el libro de los jueces se nos enseña de que el pueblo se había olvidado de Dios, no estaba experimentando una buena relación con Dios y solamente circunstancialmente el pueblo ponía sus ojos en el Señor. Pero es necesario de que nosotros oremos al Señor. Amén. El Señor se agrada del clamor, se agrada de que nosotros le pidamos a Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla de que nos habla de un juez injusto. Un juez injusto que había una mujer que iba y le decía que le ayudara, que hiciera algo a su favor, pero este juez no, a veces siempre le estaba rechazando, ¿no? Hasta que finalmente él comprendió y dijo, esta mujer insiste tanto, voy a ayudarla, pero movido solamente por las circunstancias, este juez empezó a ayudar a esta mujer. Pero nosotros tenemos a un Padre Celestial que siempre está pendiente de nosotros. Debemos ser insistentes en la oración, debemos clamar también, decirle, Señor, necesito esto, por favor, Dios mío, ayúdame en esto. Amén. Algunos piensan, ¿no?, que el insistir a Dios es porque estamos dudando. No es así. Debemos pedir porque Dios quiere que nosotros le digamos, Señor, necesito esto, por favor. Es como un hijo a un padre, ¿no? El padre que tiene que darle algo le dice, papá, por favor, pues no te olvides, dame esto, ayúdame en esto. El padre a veces espera también que el hijo
diga, papá, necesito, de veras que necesito esto. Y esa vez necesario. El Señor tenía, cuando tenía que hacer algunas intervenciones, era necesario, ¿no? Como sanar, liberar. No había una preparación en la oración, ¿no? Sino que ya estaba preparado. Dios ya sabía la necesidad del pueblo, la necesidad de las personas. Cuando alguien se acercaba y decía, Señor, necesito esto de ti, necesito que me ayudes en esto, Señor. Entonces, para nosotros es importante, ¿no?, ver todos esos aspectos. Hay pasajes muy importantes. Elías, un profeta del Señor, él era dice, semejante a nuestras debilidades, era semejante a nosotros los hombres en cuanto a las debilidades. No podemos decir que era diferente, pero él pasaba experiencias muy, muy tremendas. Había sido perseguido por Jezabel y se fue a la cueva, ¿no? A una cueva y quiso ahí quitarse la vida. Él decía, no, yo no creo que pueda resistir porque esta mujer me persigue demasiado. Era un hombre como cualquiera de nosotros, pero cuando él oraba con fe. Hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, es que la oración tiene que ser por fe. No es una oración, digamos, preparada, no es una oración que tenemos que anotarnos, enlistarnos, en fin, no. La oración es con fe. ¿Crees? Puedes. El que cree, todo puede. El paralítico, por ejemplo, fue sanado, dice, por la fe de otras personas. La oración intercesora es también importante. Que alguien interceda, que alguien pida por nosotros. Entonces es importante que nosotros pidamos a Dios. Es ver también de que hay muchos pasajes que nos hablan acerca de experiencias de personas. Pero yo creo que lo más importante es lo que dice la palabra del Señor. Ahora el Señor nos muestra un pasaje muy importante en el capítulo 6 de Mateo, ¿no? El capítulo 6, versículo 8 adelante dice, no se hagan semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Mucha gente dice, ahí está el Padre Nuestro, aquí está escrito, ¿no? Claro, está escrito aquí el Padre Nuestro, de una forma quizás que nosotros podamos comprender, entender de que no tenemos que hacer vanas repeticiones y no repetir de esa forma solamente, sino entender cuál es el contenido, el significado mismo que nos enseña aquí. Vosotros pues oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que comprender que Dios está en los cielos y también está en nuestro corazón. Pero es necesario que nos refiramos siempre a Dios. Hay que referirse con mucha reverencia, con mucho respeto a Dios, porque Dios es grande y es todopoderoso. Padre, Señor, tengo esa necesidad. Santificado sea tu nombre, dar la gloria, la honra a Dios. Eso significa decirle, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Venga tu reino, Señor. Te pido que tú, Señor, Dios mío, establezcas tu reino en esta tierra. Establezcas cuando, Señor, nuestro Señor Jesucristo reine, ¿no?, como Rey de reyes y Señor de señores. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es importante para nosotros decir, Señor, haz tu voluntad. Hemos visto que la autoridad le ha sido dada a nuestro Señor, tanto en el cielo como en la tierra, pero que se haga su voluntad en todo momento. Ahora el verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. No solamente se refiere al pan, de momento, ¿no? Cada día tenemos necesidad de alimentarnos. Cada día necesitamos de servirnos un alimento, de nutrir nuestro cuerpo, este cuerpo físico que se desgasta, porque si no nos alimentamos también vamos a desmayar, ¿no? Vamos a sentirnos mal. Por eso es necesario, dice, agradecerle por los alimentos que Dios nos da. Así sea una poca cosa, pero hay que agradecer. Así sea
un pan, como dice aquí, o también puede ser un alimento quizás, pero que Dios nos bendice. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, no te olvides. Y hay que agradecer, queridos hermanos, tenemos que aprender a agradecer siempre por los alimentos, agradecer por todo lo que recibimos de Dios, no solamente el pan, sino también, a veces tú puedes recibir tu sueldo, puedes recibir un trabajo, eso es bendición de Dios. Amén. Hay que decirle, Señor, muchas gracias Gracias. por esta bendición. El verso 12 dice, y perdónanos. Perdónanos nuestras deudas. Señor, que Dios nos perdone siempre, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros tenemos, evidentemente, somos deudores a Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Él nos perdonó grandemente y nosotros también tenemos que decirle a nuestro Padre, Señor, perdónanos. Así también como nosotros también perdonamos a otras personas. Cuando alguien nos debe algo o tiene algo que con nosotros, debemos perdonar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y no nos metas en tentación. No, Dios no mete en la tentación, ¿verdad? Sino es un decir, porque Dios dice, no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por la concupiscencia de su corazón, por el deseo de hacer algo. Y ese deseo a veces nos lleva a pecar. Y el pecar nos lleva a la muerte. Por eso no debemos siempre dejarnos llevar por las cosas que nos afectan. Líbranos del mal. Sí, Señor. El Señor nos va a librar siempre del mal. No va a permitir que su Hijo esté en cosas que no convienen. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ese es el ejemplo que nos da el Señor. ¿Cómo debemos pedir a Dios? Por eso es importante, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos, Señor, el Señor no oye mi oración, a veces estamos pidiendo mal. A veces pedimos por conveniencia o por decir, digamos, Señor, yo esto quiero, ¿no? Quiero una casa, porque quiero tener una casa amplia para hacer esto, otro. No, a veces pedimos mal, pedimos porque nuestro corazón ambiciona otras cosas mucho más. Debemos ser bien sinceros y honestos con el Señor. Amén. Entonces la oración es importante. Ahora la oración pública, ¿no? Cuando nosotros oramos en público, debemos ser siempre cuidadosos en lo que decimos. No aparentar, digamos, oh, yo oro así, yo clamo así. No. Evidentemente, hay personas que tienen facilidad de palabra. Eso sí hay que entender, ¿no? Hay personas que tienen facilidad de palabra y pueden orar de una manera quizás hasta buena, ¿no? Pero hay otras personas que solamente unas 2, 3 palabras ya dijeron la oración. Entonces, eso es importante. Ahora dice la palabra del Señor de que hay una oración convenida. Eso es importante. Donde dice, donde 2 o 3 están en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo con alguien para orar, especialmente en el matrimonio, es importante que los esposos, marido y mujer, siempre estén de acuerdo en lo que están pidiendo. No la esposa decir, no, yo no quería eso, pedirle al Señor. No, debemos siempre conversar para pedir al Señor. Porque dice, donde 2 se convinieren a pedir algo al Padre, les será hecho. Si estamos convenidos, decimos, vamos a orar por esto, oraremos por esta necesidad que tenemos. Entonces debemos pedir de esa manera. A veces podemos reunir cientos y miles de personas a orar, pero no estar con la misma visión o con la misma convicción de decir, pediremos esto al Señor. Entonces, a veces es importante que estemos de acuerdo entre 2 o 3 personas para clamar al Señor. No es malo que oremos
así grandes cantidades de personas pidamos al Señor, pero tendríamos que estar convenidos en lo que le estamos pidiendo al Señor. Ahora dice la palabra del Señor también que podemos llorar cuando oramos. A veces hay mucha necesidad y podemos orar, decirle, Señor, necesito de ti, necesito que tú me ayudes. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Debemos siempre, no solamente amar las oraciones en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles, sino cuando debemos orar, dice, debemos siempre tener un lugar especial en nuestro corazón. Entra en tu aposento. Dice. La palabra de Dios nos dice de que tengamos un lugarcito especial en nuestra casa para orar. Y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que nos ve en secreto, nos va a recompensar en público. Entonces es importante ver todos estos aspectos de la palabra del Señor. ¿Qué es la oración sin cesar? Eso está otra cosa, ¿no? La palabra nos dice, orad sin cesar, busquen al Señor en todo momento. Es cuando la oración sin cesar es cuando el alma o la persona y la mente se entrega a la comunión con Dios. No hay que olvidar, hermanos, que la comunión con Dios es un diálogo con el Señor. La oración es la llave de nuestra comunión. Amén. Es como poner la llave y decir, tac, tac, abro la puerta. Señor, esto necesito de ti. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que aprender también. La palabra de Dios nos dice de que para orar a veces se utiliza el aceite y la imposición de manos. O el orar arrodillándose. La imposición de manos es un punto que significa que cuando hay imposición de manos es como a la gente hacerle sentir mejor. Pero nosotros tenemos que entender de que imponiendo las manos es el Señor quien ora, no nosotros. Hay mucha gente que dice, pastor, póngame las manos, o hermano, usted ore, póngale las manos, sí, por decir, estamos juntos contigo, estamos de acuerdo contigo, oremos de esta manera. Sí, está bien. Ahora, el aceite, hermanos, el aceite es algo que nosotros tenemos que entender. El aceite no va a obrar si no es la obra del Espíritu Santo. El aceite, hermanos, es una sustancia, ¿verdad? Que sí tiene un significado. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros, cuando utilizamos el aceite, tenemos que poner fe en lo que Dios puede hacer. Y es el Espíritu Santo quien hace la obra maravillosa. Muy bien. Ahora, el aceite, hermanos, es algo que solamente Dios autoriza a los ancianos en la oración, como figura de que se está ungiendo para la sanidad de alguna persona que necesita. Pero sí se puede utilizar el aceite, hermanos, pero siempre pensando de que el que va a obrar es Dios, no es la sustancia ni la persona que está haciendo. Hay algo que también me gustaría hablar con usted, decirle, muchas personas a veces recurrimos a otros, decir, por ejemplo, al pastor, ¿no? Pastor, tiene que orármelo, óramelo esto, ¿no? Nosotros todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Todos tenemos la autoridad de Dios para pedir. Usted puede orar al Señor, puede clamar al Señor. Evidentemente, qué hermoso es cuando el responsable, la autoridad que está sobre nosotros, dice, está bien, oremos, yo voy a orar por ustedes. Pide y ora por nosotros. Es bonito. Y también acompañar a esa oración. A ese momento de pedir a Dios tenemos que estar juntos. Es importante. Pero recuerde eso, ¿no? De que no es que nosotros no podemos. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Es también un creyente, es un hijo de Dios. Y usted puede pedir al Señor, puede clamarle al Señor, puede orar de todo corazón, decirle, Señor, necesito esto de ti. Entonces, para nosotros es importante pensar
que cuando estamos orando, estamos comunicándonos con el Padre. Amén, Amén. Señor. Entonces, en base a la gracia de Dios, estamos pidiendo el perdón de Dios cuando oramos. La misericordia de Dios se manifiesta en nosotros y el Señor nos permite acercarnos. Entonces, yo creo que con esto estamos comprendiendo cómo debemos orar. Orar con sencillez de corazón, no preparado, no una oración razonada. Sobre todo dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo sabe cómo pedir por nosotros. Amén, Si Señor. tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque en cada cristiano, en cada creyente convertido, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén, Señor. Y Él intercede por nosotros. Él sabe nuestras necesidades. Por eso tenemos que estar bien de acuerdo, bien convenidos en lo que le estamos pidiendo al Señor. Amén. Amén, Para Señor. nosotros es importante eso. No sé si usted me ha llegado a entender, a comprender todo esto de lo que dice la oración. Pero no se olvide. La oración es algo espontáneo y tiene que ser guiado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo tenemos que dirigirnos y decirle, Señor, por favor, Dios mío. Por eso la oración es importante que entendamos cómo pedimos al Señor. En primer lugar, dice, la oración es dirigida al Padre. Padre bendito, Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, te pido a ti. Te clamo, Señor, que tú puedas obrar. Señor Dios bendito, lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo, no va a ser una oración repetida. Por eso, hermanos, es importante que entendamos la diferencia que existe en el rezar y en orar. El rezar es una vana repetición. Por eso dicen, no usen vanas repeticiones como los hipócritas, ¿no? Entonces, a veces el que reza dice, no, repite una y otra vez, repite. No es así. Sino dice, la oración es algo espontáneo, es una comunicación, es como decirle, Señor, esta es mi necesidad más urgente. Por eso, cuando nos dirigimos al Padre. ¿Y cómo nos dirigimos? De todo corazón, en el Espíritu Santo de Dios. Y al final decimos, Señor, yo todo te pido esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Siempre la oración tiene que ser en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces yo creo que se ha entendido, ¿verdad? Hoy vamos a terminar este servicio, este tiempo de meditar en la palabra del Señor y decirle muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una llave, Señor. Una llave bien importante que es la oración. Entonces debemos siempre clamar al Señor, debemos pedir que Dios sea obrando, ¿no? Dios sea obrando, sea bendiciéndonos en todo tiempo, en todo momento. Hoy necesitamos de Dios, queridos hermanos, hoy necesitamos que usted se ponga en oración en este momento. Yo le invito a que incline su cabecita, incline su corazón a Dios, cierre los ojos y le digamos juntos, Señor, muchas gracias. Gracias por hacernos entender de que para nosotros es algo muy especial la oración, Señor. Es comunicarnos contigo, es hablar contigo, agradecerte, bendecirte, Señor, y decirte, Dios mío, eres grande, eres maravilloso. Señor, gracias porque tú, Señor, nos perdonas todo. Gracias porque tú nos das siempre el sustento del día. Gracias porque tú siempre vas a estar con nosotros, tú nos vas a acompañar. Gracias por perdonarnos. Enséñanos también, realmente, en verdad, a perdonar a quienes nos ofenden, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos este tiempo, Señor. Este tiempo de oración y de pedido a ti, Señor. Amén. Pero agradeciéndote por la enseñanza, Señor. Gracias por habernos hablado acerca de la oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo clamamos a ti. Muchas gracias por todo. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión viendo también otros aspectos de la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga.